Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el evento semanal de Grant Thornton. Les saluda Catherine Ulate. Para esta mañana traemos el tema implicaciones del tipo de cambio cuando tenemos deuda en dólares. ¿Qué hacer si no tenemos ingresos en la misma moneda? Para desarrollar la exposición nos acompaña esta mañana David Mena, socio de impuestos ilegal, y Yailin Arguedas, gerente de impuestos, ambos de Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de más de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Aprovecho también la ocasión para invitarlos a nuestro próximo evento a realizarse el 21 de julio con el tema La Jornada 4.3 en Costa Rica a la luz del proyecto de ley 21.182. El debate costarricense y las experiencias internacionales. Este evento va a estar dirigido por Mario Hidalgo, socio de Impuestos Ilegal, y Nancy Brenes, senior de Impuestos Ilegal, ambos también de la firma Grant Thornton. Les recordamos que a partir de este momento ustedes pueden comenzar a dejar sus dudas y consultas y al final de la presentación nuestros expositores van a estar respondiéndolas. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube y las diferentes plataformas de redes sociales de Grant Thornton. Pero vamos a darle la bienvenida ahora sí a don David Mena, socio de impuestos ilegal, para que nos dé unas palabras de inicio. Don David, buenos días. Gracias, Catherine. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes en esta mañana para hablar sobre un tema que me parece interesante, importante no solo para empresas grandes, pequeñas, medianas, sino también para las personas físicas. Creo que es un tema que a todos nos afecta de una u otra manera y la idea de hoy es poder en una forma sencilla y clara poder explicarles a ustedes un poquito las implicaciones que en este momento en nuestro país está teniendo el comportamiento, el tipo de cambio, sobre todo para aquellas personas y empresas que tienen deudas en moneda extranjera. Le doy la bienvenida también a mi compañera Yailin, que va a acompañarme también esta mañana para que les haga el saludo y bienvenida. Gracias, David. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Efectivamente, la idea es que les quede muy claro el tema. Yo siento que es más enfocado en las personas físicas, entonces tratemos de ir de una vez dejando todos los comentarios y las consultas para hacer bien enriquecedora la charla. Muchas gracias a ambos. Entonces ahora para dar inicio al tema, le vamos a dar el pase a David Mena, socio de impuestos ilegal, quien iniciará con el tema implicaciones del tipo de cambio cuando tenemos deudas en dólares. ¿Qué hacer si no tenemos ingresos en la misma moneda? Don David. Gracias, Catherine. Vamos a ver, el contenido de la agenda de esta mañana básicamente van a ser 4 temas. El primero tiene que ver conocer un poquito de cómo funciona el tipo de cambio específicamente en nuestro país, ¿verdad? Del dólar de los Estados Unidos con respecto al colón. Factores actuales que impactan ese tipo de cambio en nuestra economía. ¿Qué implicaciones del tipo de cambio vamos a tener cuando tenemos deudas en moneda extranjera, en este caso en dólares? Y consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando deseamos pasar una operación de préstamo que tenemos en dólares a colones. Y finalmente, Yailin va a presentar un caso hipotético para ilustrar un poco este análisis minucioso que se tiene que hacer siempre caso por caso, ¿verdad? Esto es un ejemplo, no significa que todos vayan a ser igual, precisamente por el hecho de que cada operación, cada situación que tenga cada persona y cada empresa puede cambiar el resultado del análisis que se puede hacer dependiendo de las circunstancias que cada uno tenga. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de cómo funciona el tipo de cambio en nuestro país. Bueno, para todos es conocido que nuestra moneda oficial en nuestro país es el colón. Sin embargo, durante los últimos años, nuestra economía
se ha venido, entre comillas, dolarizando, porque muchas de las operaciones de compras y ventas se establecen precios en moneda extranjera. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que no solo eso pasa, sino que tanto las empresas, sobre todo empresas grandes, como el propio gobierno, adquieren deudas en dólares con entidades financieras, ya sea locales o internacionales. Y como bien sabemos, en nuestro país el gobierno tiene tanto deuda interna, que generalmente está emitida en colones costarricenses, como deuda externa, que normalmente está establecida en dólares. Entonces, existen diferentes fuentes para que al país ingresen dólares. Una es precisamente los créditos externos que hagan tanto las empresas para sus operaciones como el gobierno para poder captar dinero para cubrir todos sus gastos relacionados con el pago del gasto público y el pago de la propia deuda. También vamos a tener otras fuentes de ingresos en dólares, sobre todo para aquellas compañías que exportan bienes y servicios, donde sus clientes están en otras latitudes, en otros países del mundo, y generalmente esas transacciones se establecen en precios en moneda extranjera, de forma tal que cuando estas compañías cobran esas facturas por esas exportaciones de bienes o prestación de servicios, se cobran en dólares. Una de las actividades que en los últimos 2 años, producto de la pandemia, ha sufrido mucho, para todos es conocido, es el sector turismo. El sector turismo es un sector que se beneficia en gran parte por turistas extranjeros que vienen al país con dólares, moneda extranjera, para ser consumidos en territorio costarricense. Entonces, eso constituye o ha constituido en nuestro país una fuente de divisas muy importante que en los últimos 2 años, al ser un sector que fue muy golpeado por la pandemia, claramente incidió en que esa entrada de divisas disminuyera en los últimos 2 años. Y también tenemos los casos de inversión extranjera, que son compañías que se instalan en nuestro país, que hay muchas que lo han hecho en los últimos años, pero en la medida en que esas compañías ingresan a nuestro país, hacen inversiones en dólares, en moneda extranjera, para adquirir las plantas de procesamiento que van a tener en el país, para contratar personal y establecer toda la infraestructura que requieren para poder prestar sus servicios en Costa Rica. Entonces, siendo nosotros una economía que tiene una moneda, digamos, débil, en este caso el colón, con respecto al dólar, y al ser el dólar una moneda que no está bajo el control del Banco Central en nuestro país, en vista de que no es nuestra moneda oficial, el tipo de cambio o el precio del valor de esa moneda se va a definir en función de la oferta y la demanda. Entonces, en la medida en que yo tenga menos oferta de dólares, en la medida en que yo tenga menos dólares, el tipo de cambio va a tender a crecer. En la medida en que tenga suficientes dólares y la demanda es menor, el tipo de cambio va a bajar. Y este comportamiento de oferta y demanda se va a dar durante todo el periodo de 1 año, y este puede variar en diferentes momentos o circunstancias o estaciones, dependiendo de las necesidades que vaya a tener el gobierno, por ejemplo, para pagar deuda externa, no sé, recope para pagar facturas de combustible, que como todos sabemos han sido unos elementos que también han incidido mucho en el comportamiento del tipo de cambio, como vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente lo que ha sucedido en los últimos años es que hemos tenido una demanda de dólares que es mucho mayor a la oferta.
Eso quiere decir que al tener menos dólares para poder ofrecer al mercado, el tipo de cambio ha venido creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central para establecer ese tipo de cambio? Básicamente lo que hace es calcular durante cada día hábil, es decir, de lunes a viernes, el tipo de cambio de referencia, tanto para la compra como para la venta del dólar de los Estados Unidos de América. Para eso, el Banco Central lo que va a utilizar es la información en línea que va a remitir cada una de las entidades autorizadas a participar en el mercado cambiario. En este caso vamos a tener sobre todo principalmente a los bancos, ¿verdad? Financieras, puestos de bolsa, que de acuerdo con el reglamento de operaciones cambiarias de contado emitido por la Junta Directiva del Banco Central, realizan operaciones en moneda extranjera. Entonces, todas estas entidades tienen que reportar esa información de compras y ventas al Banco Central, a qué precio se transaron esas operaciones para poder el Banco Central establecer ese tipo de cambio de referencia. Básicamente estos intermediarios que van a estar autorizados para realizar operaciones en moneda extranjera van a suministrar al Banco Central a través del sistema Monex toda esta información, que es el sistema Monex por el medio del cual se transan todas las operaciones de compra y venta en moneda extranjera, sobre todo para entidades, digamos, sofisticadas, que ingresan a través de este mecanismo de Monex para poder hacer la venta y la compra de moneda extranjera. Y esto lo puede hacer cada intermediario en forma directa o a través de un representado de conformidad con la norma que establece el mercado de monedas extranjeras. Esta información va a consistir específicamente en los tipos de cambio que tiene cada una de estas entidades en ventanilla. Ustedes han visto que si uno va a cada uno de los bancos en ventanilla, si yo quiero ir a comprar o vender dólares, generalmente los tipos de cambio entre un banco y otro van a ser distintos. Bueno, cada uno de estos bancos tiene que reportar ese tipo de cambio que tiene en ventanilla. Además, tiene que enviar un resumen de todas las compras y ventas de moneda extranjera que se hacen diariamente. Y muy importante también los cambios netos en las cuentas de activos y pasivos en moneda extranjera, que es lo que conocemos como posición neta en dólares. Todos los días, estas entidades financieras, de acuerdo al reglamento de operaciones cambiarias de contado, tienen que brindar esta información al Banco Central y también la información de operaciones cambiarias de acuerdo al sistema Monex, que son las operaciones de compra y venta que se hacen sobre todo, como les decía, entidades sofisticadas, el gobierno central y algunas compañías importantes que tienen acceso a este sistema para comprar y vender dólares. Toda esa información es la que utiliza el Banco Central para poder establecer el tipo de cambio, tanto de compra como de venta. Y lo que va a hacer es determinar el promedio del precio de las transacciones de compra ponderado. Es un promedio ponderado de esos precios que va a considerarse o se va a multiplicar por el monto de cada transacción para el día anterior al día en que está haciendo el cálculo. Por eso se llama día T-1, porque eso se refiere al precio de las transacciones por el monto de cada transacción realizada el día anterior. Y en el caso de la venta, se hace exactamente igual, sobre el promedio ponderado de todas las transacciones de venta en moneda extranjera por el monto de cada transacción para el día anterior, T-1. Y con base en esa información del día anterior, el Banco Central publica al día siguiente el tipo de cambio de referencia tanto para la compra como para la venta, que es el que todos podemos consultar en la página del Banco Central y que también lo hacen las entidades financieras para poder servir de base en cuanto al comportamiento del mercado del precio de esta divisa. ¿Cuáles son los factores que actualmente impactan en el tipo de cambio en nuestro país? Bueno, obviamente la depreciación del colón. Como todos sabemos, y les mencionaba anteriormente, en los últimos 2 años, el colón se ha depreciado aproximadamente un 20%. Y es por eso que, bueno, ya a estas alturas hemos tenido tipos de cambio que han rondado ya cerca de los 700 colones, todavía
Han habido intervenciones del Banco Central para evitar que eso suceda, pero la depreciación del colón ha sido bastante importante. Eso quiere decir que el colón se ha venido depreciando, o sea, vale, digamos, menos, y por eso es que las personas en su día a día sienten que el dinero no les alcanza, precisamente porque el valor de esa moneda va perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué otro factor ha incidido en el precio, en el aumento del precio de tipo cambio? El aumento en el precio de los combustibles. Para todos, que todos sabemos, ¿verdad? El hecho de que no solo que el precio del combustible esté muy caro, eso significa que Recope, que prácticamente nosotros compramos el combustible en el exterior, las facturas de esas compras cada vez son más altas. Entonces, en la medida en que Recope necesita más dólares para pagar combustibles más caros, va a tener un aumento en la demanda de dólares que va a incidir en un incremento en el tipo de cambio y que por ende se ve traducido también en el aumento en el precio del combustible. Otra de las razones importantísimas tiene que ver con todo lo que ha sucedido en estos 2 años por el tema de la pandemia, por el tema de la situación de los contenedores, con los costos de importación de todas aquellas compañías que tienen que importar materias primas y producto terminado del exterior. Al aumentar el combustible, todos los servicios de transporte de estas mercancías ha venido incrementando. Bueno, ahora la situación que tenemos en el caso de Europa con la guerra en Ucrania, que también ha incidido mucho en los precios de las materias primas a nivel mundial, ha hecho que las facturas que los proveedores del exterior le cobran a nuestras empresas en Costa Rica sean cada vez mayores. Entonces, estas empresas van a tener que ir a comprar cada vez más dólares para poder hacerle frente al incremento del costo que están teniendo la importación de todos estos productos. Estos son factores importantes que han incidido en el tipo de cambio. Hay otros elementos que han incidido mucho en los últimos 2 años, que tal vez no lo metí aquí en la presentación, pero creo que es importante mencionarlo. Y se refiere a la demanda de dólares que han tenido las operadoras de pensiones en los últimos 2 años. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que todos nosotros, los que tenemos, gracias a Dios, un empleo y tenemos un salario reportado a la caja, todos los meses nos hacen un rebajo del régimen obligatorio de pensiones, conocido como el ROP, y el Fondo de Capitalización Laboral, que es administrado por las operadoras de pensiones. Estas operadoras de pensiones toman ese dinero, que generalmente son colones, claramente, y lo invierten en títulos valores para generar rendimientos sobre esos capitales invertidos. ¿Qué es lo que sucede? Que el mercado de títulos valores en nuestro país es un mercado poco profundo. Poco profundo significa que no hay suficiente oferta de títulos que pueda ser adquiridos por estas operadoras de pensiones, porque básicamente el 90% de la colocación que se hace en títulos valores la hace el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, ¿verdad? Entonces, al tener las operadoras cada vez más recursos, y digo más recursos porque solo los fondos de pensiones crecen aproximadamente un 18% anual. O sea, estos montos son muy importantes y significa que entonces las operadoras han tenido que buscar otras alternativas de inversión donde han tenido que ir a mercados internacionales. Generalmente esos mercados internacionales ofrecen, digamos, esos portafolios de inversiones en dólares. Entonces, estas operadoras de pensiones captan los dineros de los empleados de todas las empresas en colones y luego necesita invertir esos colones en dólares en instrumentos financieros. Desde marzo del 2020 a la fecha,
las inversiones en moneda extranjera, o sea, en dólares, ha crecido casi el doble en las operadoras de pensiones. Y la internacionalización de la cartera, es decir, compra de títulos, no solo en dólares, que pueden ser locales, pero en este caso en el exterior, ha crecido más de un 280%. Este sector de las operadoras representa el 26.4% del Producto Interno Bruto. Esto significa que es un participante muy importante del mercado que ha incidido en los últimos 2 años en el comportamiento del tipo de cambio. Que si bien es cierto, es un sector súper importante porque solo el 43% de total de transacciones que se hacen en la Bolsa Nacional de Valores está hecho por o sea, las cuentas que pertenecen a los fondos de pensiones. Y para un dato que todos debemos de conocer, porque esto es algo muy importante, ya nosotros desde el año 2001, que tenemos la Ley de Protección al Trabajador, se han acumulado 9.4 billones de colones de saldos en fondos de pensiones. Eso es un saldo a mayo del 2022. Entonces, es un sector súper importante que en los últimos 2 años ha tenido una incidencia muy importante. Por eso, en un artículo del Financiero que salió en esta semana, hablaban, me llamó mucho la atención del título de ese artículo, que hacía referencia a que el ROP, el régimen obligatorio de pensiones, era una ballena en un estanque pequeño que presionó el tipo de cambio en un coletazo, decía el título. Precisamente por eso, porque era un pez que fue creciendo, se convirtió en ballena en un estanque muy pequeño que era el mercado de títulos valores de nuestro país, que solo podía ofrecer una cierta cantidad de títulos valores. Y en la medida en que esta ballena ha venido creciendo, necesita continuar comiendo porque necesita pagar los rendimientos a sus afiliados y para eso ha tenido que recurrir al mercado internacional a invertir en moneda extranjera. Entonces, este es un sector muy importante que también ha tenido en los últimos 2 años un impacto importantísimo en el crecimiento del tipo de cambio. Aquí podemos ver algunos factores que han intervenido en la evolución del tipo de cambio. Esto es un tipo de cambio promedio anual de información del Banco Central. O sea, claramente al ser anualizado, ustedes pueden ver que ha tenido una tendencia al alza y ha tenido un incremento desde el año 2012 al 2022 de 155 colones, que de acuerdo con el promedio anual representa un 30.6%. Y solo el 12.9% se acumuló en los últimos 2 años, es decir, casi el 50% del crecimiento que ha tenido el tipo de cambio en 10 años, el 50% de ese crecimiento se ha dado en los últimos 2 años. Y como bien les decía al inicio, si ya uno va a ver el tipo de cambio, no promedio anual, sino el comportamiento del tipo de cambio diario mensual, en los últimos 2 años ese crecimiento ha sido del 20%. Entonces, una vez teniendo este panorama de cuál ha sido el comportamiento del tipo de cambio, las implicaciones que ha tenido nuestro país en los últimos años, ¿qué implicaciones tiene cuando nosotros tenemos deudas en moneda extranjera? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Si yo tuviera que pagar una cuota de $1,000, si la pagara el 1 de enero del 22, hubieran sido 645,250. Y ese mismo $1,000, el 1 de julio, es decir, 6 meses después, serían 693,690 colones. Es decir, el aumento del tipo de cambio del dólar, los costarricenses que posean deudas en moneda extranjera, cada vez necesitan sacar más colones para poder hacerle frente al mismo monto de la cuota en moneda extranjera que tenían anteriormente. Y este problema lo tienen principalmente aquellas empresas o personas que no generan o no son generadores de ingresos en esta misma moneda. Porque si la compañía que genera sus ingresos en moneda extranjera, en dólares, tiene deudas en dólares, pues no va a soportar el efecto, digamos, drástico del tipo de cambio, porque no tiene que ir a comprar dólares
al mercado para poder pagar sus operaciones, sino que ella misma lo genera de su propia operación. Pero cuando yo no soy generador de dólares, en el caso de una empresa que todo lo venda en colones, o en el caso de una persona física que gane su salario en colones y adquiera sus deudas en dólares, ha tenido que enfrentar la situación del incremento del tipo de cambio como un incremento al costo financiero de esa deuda que adquirió. Y si bien es cierto, los bancos le hacen pruebas de estrés a las personas y empresas que solicitan préstamos en dólares, los bancos lo hacen precisamente para asegurarse de que ante un escenario de crecimiento importante en el tipo de cambio, estos deudores todavía tienen la capacidad de hacerle frente al pago, son aquellos a los que los bancos les prestan ese dinero, porque ya han sufrido análisis de pruebas de estrés que les permite asegurar de que esas personas o empresas sí están en capacidad de hacerle frente a un crecimiento del tipo de cambio. Lo que pasa es que a veces esas situaciones pueden cambiar por diferentes razones, ¿verdad? Porque la compañía disminuyó sus ingresos, afectados por diferentes elementos, o porque el crecimiento del tipo de cambio fue superior a ese modelo o escenario de estrés que fue sometido al inicio cuando fue a solicitar el préstamo. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta para pasar un préstamo de dólares a colones? Y cuando yo pienso en hacer estas consideraciones, cuando estos deudores en dólares, personas o empresas, sienten que ya su flujo de caja se está viendo comprometido para no poderle hacer frente a otros gastos que son importantes, porque cada vez tengo que destinar más colones para hacer el pago de esa deuda en dólares. Entonces, es muy común que los deudores consideren la opción de colonizar sus deudas, ¿verdad? Para decir, bueno, mira, mejor me voy a pasar a dólares, a colones, para no sufrir el efecto del tipo de cambio, pero, de acuerdo con los especialistas, se recomienda primero hacer un análisis minucioso de las implicaciones que tiene hacer este cambio. ¿Por qué? Porque no siempre la mejor solución es pasarse de dólares a colones. No siempre es la mejor solución. Porque recordemos que normalmente una de las razones por las que ha llevado a las empresas y a las personas a adquirir deudas en dólares es porque el día que usted adquiere el préstamo, el monto de la cuota colonizada generalmente es menor si lo adquiero en dólares que si lo adquiero en colones. ¿Verdad? Pero cuando yo voy a hacer un cambio de una operación de crédito de dólares a colones, yo tengo que ir a revisar las cláusulas que posee ese crédito, ¿verdad? Actualmente, y cuáles van a ser los costos y las nuevas condiciones que va a conllevar adquirir un nuevo préstamo, en este caso, en moneda local. Entonces, antes de pasar un préstamo de dólares a colones, es importante tomar en cuenta lo siguiente. 1. Conocer cuáles van a ser las condiciones de la nueva deuda. Necesito conocer cuál va a ser el plazo, la tasa de interés, la garantía, sobre todo, ¿verdad? El monto de esa nueva cuota que también voy a tener con ese nuevo préstamo y si puedo enfrentar la nueva cuota con esas nuevas características. Tengo que tomar en cuenta que cuando yo voy a cambiar una deuda en dólares por una en colones, esa nueva operación de préstamo es una operación nueva que requiere hacer todo un estudio de crédito que implica el pago de una comisión de formalización del préstamo. Además, en los bancos generalmente se establecen condiciones contractuales donde se dice que si usted paga un préstamo antes del vencimiento originalmente establecido, algunos bancos cobran una comisión por pronto pago. ¿Por qué hacen esto los bancos? Porque al banco lo que le interesa es que una vez que coloca un préstamo de 10 a 15 o a 20 años, es que ese cliente le siga pagando a ese banco intereses por esos 10 o 15 años. Porque si usted llega y paga los 5 años,
de ahí el banco otra vez va a tener esos recursos y tener que volver a utilizar sus esfuerzos de colocación de ese dinero en otro préstamo. Entonces, una forma de evitar que los deudores cancelen anticipadamente un préstamo es que les cobran una comisión si usted se retira antes del vencimiento del plazo. Algo también que va a suceder es, al tener yo que firmar nuevos documentos, nuevos contratos, posiblemente un contrato nuevo, van a haber gastos legales que voy a tener que volver a pagar por ese nuevo préstamo y la cancelación del anterior. Si hubieran modificaciones en asientos hipotecarios, precisamente porque ahora el beneficiario de esa hipoteca va a ser otro banco, o si fuera un préstamo prendario, todos esos registros que se tienen que hacer a nivel de registro público como garantías de préstamos se tienen que modificar, que también implican costos adicionales. Debemos analizar la tasa de interés en colones en alza. ¿Eso qué quiere decir? Lo que está pasando justamente ahorita. Vean que cuando el tipo de cambio ha venido creciendo y estuvo cercano al techo de los 700 colones, el Banco Central de Costa Rica intervino en 3 ocasiones, si mal no recuerdo, inyectando dólares a la economía para que el tipo de cambio no creciera tanto. Entonces, para evitar que el Banco Central tenga que hacer intervenciones para evitar que el tipo de cambio crezca, una forma de lograr eso es hacer que haya un incentivo por invertir en moneda local. Es decir, para aquellos que tienen dinero y quieren invertirlo, el invertir en colones sea más atractivo que invertir en dólares. Y para eso lo que hace el Banco Central es aumentar la tasa de interés de política monetaria. Eso es una medida que ya tomó el Banco Central precisamente para desincentivar un poco la inversión en moneda extranjera. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es, entonces, la volatilidad del mercado cambiario. Es decir, cuando yo quiero un nuevo préstamo, tengo que tomar en cuenta que la tasa de interés en colones puede hacer que suba, pero además también el tipo de cambio. Y algo muy importante es cuál es el plazo que me resta de la operación que yo tengo actualmente. Porque ahora vamos a ver que es un ejemplo muy sencillo, pero que lo que tiene es un efecto académico más que una situación real para mostrar la situación. Pero los plazos de la operación son importantísimos porque eso puede ser que valorar el pasar de una operación de dólares a colones va a depender también del momento en el cual yo me encuentro en la operación. Si estoy iniciando la operación, si ya voy por la mitad o ya es una operación que está muy avanzada y falta poco tiempo para poderla cancelar. Y tomar en cuenta que hay una serie de gastos adicionales para la adquisición del nuevo préstamo que tiene que ver con pagos de avalúos y otra serie de gastos administrativos que cobran los bancos para formalizar una nueva operación de crédito. Entonces, alguien se podría preguntar con todo esto, pero entonces creo que tomé la decisión de colonizar mi deuda. Vamos a ver. Si yo tomé esa decisión, tengo que tomar entonces varios factores a considerar. Si es una deuda a largo plazo o si es una deuda de corto plazo. Como les mencionaba, las condiciones de financieras de monto, plazo, tasa de interés, gastos de formalización, cuál va a ser la nueva cuota del préstamo, el trámite que va a llevar esa nueva formalización, cuánto tiempo. La otra es si el mercado financiero me permite a mí acudir a nuevas alternativas de financiamiento que me permitan hacer esa renovación, que puede ser con el mismo banco o con otro banco, y tomar en consideración la tendencia que ha tenido las tasas de interés tanto en moneda local como en moneda extranjera. Ahora le voy a dar la palabra a Yailin para que ella les explique un caso que, como les menciono, es un caso que tiene un efecto estrictamente académico para mostrar un poquito en números los efectos que podría tener en una persona el cambiar una moneda de dólares a colones considerando todos estos elementos que les he mencionado. Yailin, adelante. Gracias, David. Como les comentaba David, en realidad esto es un casito más académico, pero bien podemos utilizarlo para ver todas las variables y si estamos en este caso poder considerar si colonizamos o no colonizamos.
Importantísimo, cada caso es específico. Yo no les podría decir que este casito que les traemos es como lo que va a ocurrir en el caso de las deudas en dólares que ustedes tengan, porque depende mucho de la entidad financiera, los plazos, de la tasa de interés. Entonces, siempre que tengamos la inquietud de si colonizar o no un préstamo, número uno es ir a la entidad financiera para identificar todas las variables y hacer el cálculo del ejercicio a ver si me es funcional o no. En este casito en particular dice que el 31 de julio del 2021, Juan adquirió una deuda de $1,000 con el Banco 2M. El plazo de esta deuda era de 1 año y con la tasa de interés del 7,74. La cuota mensual quedaba en 86,87. Acá es importante la tasa de interés, que es usualmente lo que más llama la atención, que en un préstamo en dólares la tasa de interés va a ser siempre menor que en la de colones. Entonces, esa tasa era de un 7,74 y como pueden ver, este préstamo era de cuota fija. Todos los meses, Juan iba a pagar exactamente el mismo monto en dólares por el préstamo que estaba obteniendo. Entonces, al final, ¿cuánto iba a pagar Juan del préstamo? $1,042. Eso colonizado con el tipo de cambio de cuando Juan adquirió el préstamo, eran 653,000 colones. Juan obviamente no tenía cómo ver las variantes que iba a tener todo el tipo de cambio con el correr del tiempo, y entonces él tomó la decisión de hacerlo en dólares. Cuando fue pagando mes a mes la cuota, Juan tenía el detallito de que su salario era en colones, entonces él cada vez que tenía que ir a depositar los dólares en el banco tenía primero que que dolarizar el salario de él. Entonces, para agosto, la cuota que pagó fue de 54,419, ese era un tipo de cambio de 626. Importante, este ejercicio es académico, sin embargo, los tipos de cambio que estamos utilizando son los reales que han venido teniendo las referencias en Costa Rica, tipo de cambio de venta. Para septiembre ya vemos que la cuota nos aumentó 282 colones según el tipo de cambio. Ya para octubre mostró un tipo de cambio mucho más elevado y entonces Juan, respecto a agosto, pagó 1,336 colones más. En noviembre ya se estabilizó un poco, sin embargo, siempre pagó 500 colones más respecto a la que había calculado inicialmente de agosto. Y ya para diciembre y enero se disparó y pagó 1,632 de más en diciembre y 1,715 en enero. Es decir, esta cuota de enero pagó un 3% más de lo que había calculado inicialmente. Entonces Juan dijo, no más, voy a colonizar mejor esta deuda, y se fue al banco. Ya cuando llega al banco, entonces el banco le dice, bueno, muy bien, vamos a colonizarle esa deuda. El banco le acepta y le dice, bueno, estas son las condiciones. Entonces, para colonizar, vamos a incluir $100 de gastos legales. Estos $100, esto sí es meramente académico, usualmente los bancos, hay unos que andan en 1% y hasta el 5 o 6% de esos gastos legales, de la comisión de los gastos legales sobre el préstamo. En este caso estamos indicando acá $100. Y además, lo que iba a hacer Juan no era simplemente colonizar, sino que también dijo, bueno, es que yo quiero pagar un poquito menos por mes porque está fea la cosa, y entonces él dijo, empecemos otra vez. Entonces refundió la deuda y empezó a partir de ahí a contar un año. Entonces, como pagó la primera deuda en dólares, la comisioncita por cancelar esa deuda en pronto pago era de un 5%. Entonces Juan dice, bueno, yo no voy a pagar esos 100 de gastos legales, ese 5% de una vez. Mejor métalo de ahí dentro de la deuda. Entonces, en el siguiente cuadrito que tenemos, podemos ver, bueno, el saldo pendiente que tenía Juan a enero era de $509. Le vamos a sumar los $100 de gastos legales administrativos y la sanción por el pronto pago. Al tipo de cambio de esa fecha, de la fecha de la colonización, entonces Juan quedó debiendo 410,000. La tasa de interés ahora era de un 13%. Recordamos que en dólares era de 7,74. Bueno, ahora es un 13%. Es un poco más de tasa de interés. Sin embargo, la cuota se la calcula el banco con tasa fija. Entonces, él va a pagar los siguientes 12 meses, porque el plazo es un año, una cuota de 36,703 con tasa fija. Entonces, acá tenemos el nuevo préstamo a pagar. Entonces, empezamos en febrero, fue que toma la decisión de modificar, hacer la refundición de deudas.
acepta las comisiones por pronto pago y las de administrativos, y en marzo empieza a pagar 36.703, que si vemos, antes estaba pagando 56.000 y ahora son 36.000, es una rebaja importante. Sin embargo, empezamos de cero el préstamo. Al final, estos 12 meses, lo que tenía pensado Juan pagar era 440.435. ¿Qué fue lo que pasó a resumidas cuentas con este préstamo de Juan? Bueno, teníamos un préstamo inicial en dólares de 1.042, era lo que él había presupuestado pagar. Pagó efectivamente 331.000 colones. En febrero decidió volver a empezar el préstamo, ya con una tasa un poco más bajita y ya colonizado, porque no quería saber nada más de tipos de cambios y de dólares. Entonces, si sumamos el nuevo préstamo en colones eran 440.000, más lo que ya había cancelado por el préstamo en dólares. En total, Juan gastó en este préstamo 772.000, que si lo hemos comparado a lo que él había pensado inicialmente, tuvimos un incremento de 119.000 colones por la decisión que él toma de colonizar esa deuda. Entonces, inicialmente él dijo, bueno, son 653.000 lo que voy a pagar. Sin embargo, al final terminó pagando 772.000 por la decisión que toma. Entonces, ¿qué es importante considerar si vamos a pensar en colonizar o no colonizar? Primero, importantísimo, la tasa. Importantísimo identificar qué comisión me va a cobrar el banco, porque hay bancos que cobran más, cobran mucho más de lo que deberían de cobrar. Y también si lo que vamos a hacer es empezar de cero la deuda, o si nada más continuar de aquí en adelante en colones, porque entonces ese saldo anticipado también puede ser muy oneroso si vamos a ya sea a desembolsarlo o a refundirlo con la nueva deuda. Esos serían los datitos a considerar si vamos a colonizar. No sé, David, si tiene algo más que agregar de ese tema, y si no, iríamos con las preguntitas. No, con respecto a este ejemplo que Yailin mostró, que como les decía es meramente académico, ven que inclusive los montos son apenas simbólicos para mostrar la situación, que podría ser una situación que se presente ya en términos reales en una operación de préstamo de una empresa o de una persona. Vean que en términos de costo, digamos, al final esta persona termina pagando mucho más de lo que hubiera pagado si mantiene la deuda en dólares. Pero algo importante de este casito que ustedes ven en las filminas anteriores, recuerden que él pagaba antes 86 dólares, ¿verdad? Que estaban esas cuotas alrededor de los 55, 56.000 colones, y al final bajó la cuota a 36. Entonces, el haber tomado la decisión de cambiar el préstamo a los colones, si bien es cierto, le está costando mucho más, como se muestra en ese cuadro, en ese gráfico, lo cierto del caso es que su flujo de caja sí se vio beneficiado. ¿Y por qué razón se dio esto? Porque él adquirió un nuevo préstamo por un plazo adicional de 1 año. Es decir, que automáticamente aquí casi que él extendió en 6 meses más el préstamo que tenía originalmente, porque él se cambió justamente a la mitad del plazo del primer préstamo. Entonces, el haber ampliado el plazo con la nueva operación de crédito le permitió que su cuota fuera más baja. Entonces, uno podría pensar que si fue una buena o mala decisión, y por eso les digo que todo caso depende de cómo, cada caso es particular y depende de las circunstancias de cada empresa o cada persona. Alguien podría decir, no, hombre, fue una mala decisión porque le salió más caro. Pero otro podría decir, mira, pero es que esa decisión me permitió a mí aliviar mi flujo de caja para poder hacerle frente a otros tipos de gastos teniendo una cuota de préstamo más pequeña. No necesariamente siempre cada caso va a funcionar igual. Puede ser que este gráfico cambie dramáticamente dependiendo del monto del préstamo, dependiendo del momento en que se haya hecho, digamos, el cambio, o del momento y de las condiciones en que ese cambio se haga con la nueva operación de préstamo. Entonces, aquí no se trata de decir si algo está bien o está mal,
porque vean que estoy sacando algo también positivo de este caso, ¿verdad? Donde a pesar de que hay un incremento en el costo, desde el punto de vista de flujo de caja me veo beneficiado. Y es por eso que ese análisis hay que hacerlo individualmente para cada caso concreto. Aquí no hay una receta ni un producto enlatado de que automáticamente, si usted no es generador de dólares, no es conveniente mantener el préstamo en dólares. O sea, que tienen que cambiarse a colones automáticamente. O sea, no siempre esa decisión es así. Cada caso hay que analizarlo para ver en qué condiciones es que es más favorable o no, de acuerdo con las circunstancias específicas que tenga cada uno de los deudores. Bueno, eso sería nuestra presentación para esta mañana y ahora abrimos el espacio para preguntas, Kate. Muchas gracias a David Mena y también a Jaylin Arguedas por la exposición de esta mañana. Tenemos dos consultas muy precisas. La primera dice, como persona física, ¿puedo utilizar el sistema Monex? Vamos a ver, el sistema Monex lo puede utilizar cualquier persona. Lo que pasa es que tener acceso a este sistema hay que pagar una afiliación que tiene un monto que para una persona física puede ser importante, no recuerdo ahorita cuánto es, tiene que pagar una afiliación, porque normalmente aquí son personas que ingresan, cuando decía que son sofisticadas, son personas que generalmente realizan operaciones en moneda extranjera por montos importantes. Entonces, lo puede hacer una persona física sin ningún problema, o sea, no hay ninguna restricción, solo que a veces hay que valorar si es conveniente estar pagando una cuota de afiliación si mi volumen de operaciones de compras y ventas no es tan importante, porque no vale la pena para nosotros, persona física, tener que estar comprando dólares para ir a pagar un préstamo todos los meses, estar metido en Monex, pues posible me salga más caro que ir al banco y comprarle el tipo de cambio que esté en ese momento. La otra consulta que tenemos dice, ¿se tiene conocimiento de cómo va el tema de reportar el diferencial cambiario con un formulario de Hacienda? Vamos a ver, esa pregunta tiene que ver con una cosa. Se refiere a la declaración de 162 de ganancias y pérdidas de capital, dentro de las cuales están consideradas las ganancias y pérdidas de capital por diferencial cambiario. Hoy a la fecha, ese formulario no ha sido modificado de forma tal que, o sea, en este momento existe una imposibilidad material de yo poder ir a declarar una ganancia o pérdida por diferencial cambiario. ¿Por qué razón? Porque en ese formulario no se establecen las casillas específicas que yo requiero para poder determinar esa variación de tipo de cambio. Ahí no hay ninguna casilla donde me diga cuál es el monto transado, el tipo de cambio inicial, el tipo de cambio final, la variación, para poder determinar si hubo una ganancia o una pérdida. Y hoy lo que está sucediendo en la práctica es que nadie está presentando esa declaración, pero no porque, bueno, algunos porque no quieran, sino porque el formulario no lo permite. Y tributación no ha hecho nada al respecto. Uno de los sectores que ha insistido mucho y ahora esperando ahora el nuevo gobierno, creo que iba a haber un nuevo acercamiento con los funcionarios de Hacienda para revisar este tema, es sobre todo, por ejemplo, con inversionistas que tienen operaciones a través de puestos de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, todo lo que tiene que ver, las transacciones que se hagan a través de la Bolsa Nacional de Valores, y ha habido una serie de gremios como la Cámara de Emisores, por ejemplo, Cambolsa, donde han tratado de hacerle ver a la administración tributaria sobre esta situación. O sea, ¿por qué? Porque hoy hay compañías inversionistas, hasta personas también, que tienen inversiones importantes en títulos de valores en moneda extranjera, que de acuerdo con la ley hay un principio de realización que si yo vendo un título en dólares, por ejemplo, cambio de moneda o lo renuevo en otra moneda igual o diferente, yo tengo que ir a reportar esa ganancia capital. Hoy las ganancias de capital que algunos están reportando se están refiriendo a la diferencia de precio de los títulos valores, no necesariamente a la variación de tipo de cambio de esas inversiones cuando estén en moneda extranjera. En lo personal creo que hay muy pocos,
personas y empresas que están presentando dentro de las ganancias de capital por variaciones de precio en títulos valores, incorporando el elemento o el componente diferencial cambiario. Pero lo cierto del caso, la respuesta concreta a la consulta es que no tenemos todavía un formulario que Hacienda haya modificado para poder hacer las declaraciones de ganancias y pérdidas de capital por diferencial cambiario. Muchas gracias a David Mena, socio de impuestos ilegal, y Yailin Arguedas, gerente de impuestos, ambos de Grant Thornton. Les recordamos que la próxima semana vamos a tener otro evento, el cual hemos denominado las jornadas 4.3 en Costa Rica a la luz del proyecto de ley 21.182, el debate costarricense y las experiencias internacionales. Nos va a estar acompañando Mario Hidalgo, socio de impuestos ilegal, y Nancy Brenes, señor de impuestos ilegal, también de la firma Grant Thornton. Antes de despedirnos, vamos a escuchar unas palabras de cierre por parte de los expositores de esta mañana. Vamos a iniciar con David Mena. Don David. De mi parte, nuevamente agradecerles por el tiempo y el espacio. Para Grant Thornton siempre es un placer poder compartir con ustedes temas de actualidad que les sean de mucha utilidad, no solo a las empresas, sino a las personas, con temas de cotidianos del día a día que nos afectan en nuestro comportamiento personal, ¿verdad? Y siempre para la firma, el cumplir con esta labor social, ¿verdad? Llamo yo, es importante para nosotros para mantenerlos a ustedes y a toda la comunidad empresarial debidamente informados. Agradecerles y esperarlos que nos sigan acompañando como siempre lo han hecho. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, don David. Y ahora vamos a escuchar las palabras de cierre de Yailin Arguedas. Yailin. Igualmente, agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que la charla haya sido provechosa. Cualquier inquietud, igual quedamos a la orden. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si desean repasar esta y otras exposiciones la van a poder encontrar a partir de mañana o la próxima semana en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Grant Thornton Costa Rica, y también pueden ubicarla en nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Y una invitación muy cordial para que también nos escuchen en nuestro podcast Café Grant Thornton, que van a encontrar en Spotify. Los esperamos la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.